Queridas y queridos lectores, bienvenidos a Charlas con Café de Solo Sanborns. Soy Paulina, estamos aquí en la FIL Guadalajara, esta fiesta de las letras, y yo ya sentada tomándome mi tecito, tu café, con Alejandro Páez Varela, que viene directamente del norte, ya no sé dónde vives hoy, pero a entregarnos un novelón que me dejó con un sabor a actualidad, con un sabor a pregunta de lo que nos está pasando hoy, que es lo más pertinente. Esta novela, Los Vendedores de Almas, publicada por Alfaguara. Bienvenido a Charlas con Café. Estoy encantado de que me compartas este espacio. Gracias. ¿Por qué te pones ahí en tu biografía periodista, mandadero, analista, escritor y todo lo demás? Porque todo eso he sido en la vida. ¡Qué todo, maravilla!, ¿no? Absolutamente todo. Bueno, lo que pasa es que empecé muy jovencito en los medios. Pues empecé en Ciudad Juárez, como podrías imaginarlo, en medios de comunicación en Ciudad Juárez. Luego vine a la Ciudad de México y pasé por todos los medios. Pues pasé por Reforma, El Universal, El Economista, y luego después Jorge Cepeda, un amigo mío, y yo fundamos Día 7, luego después fundamos Sin Embargo. O sea que ya le di la vuelta a todo. Ya le diste la vuelta a todo. Y la literatura, Alejandro, como este medio de ficcionar una realidad que se nos atraviesa, que tiene que ver siempre con la guerra, con el destierro, con la esperanza, con el volver a empezar, y de todos esos temas que puede tratar un periodista, un analista, un ensayista y por supuesto un novelista. ¿Por qué escoger atravesar desde ese 1666 hasta casi contemporáneamente con Ana y con José Galán, todas estas aventuras y estos despropósitos que entrañan las guerras, el odio, la falta de entendimiento del que es diferente a nosotros? Primero por la pasión de las migraciones propiamente, ¿no? Porque pues es un mundo de migrantes, todos somos migrantes en este mundo y vamos de un lado a otro. Nuestras familias estuvieron en alguna otra parte en algún momento y nosotros hemos venido migrando todos. Yo vengo de una tierra de migrantes, vengo de Ciudad Juárez. Mi familia obviamente llegó de alguna parte, todos llegamos de alguna parte, y como vamos llegando todos de algún lado, siempre hay una historia atrás que es más robusta que nosotros mismos. Y eso le pasa mucho a los protagonistas de este libro, porque los protagonistas salen del Sefarad, se van hacia los Balcanes, luego bajan hasta Grecia en algún punto, no sabemos en qué momento, se meten a Tesalónica, donde hay una judería muy grande, y luego de la judería de Tesalónica son expulsados y emprenden un viaje hacia un reencuentro desde la cultura sefaradita a la askenazi, porque al final pues van hacia Polonia como una manera de encontrarse con otros que también son migrantes como ellos. Entonces es una novela de migraciones que va con lo mío, y yo siempre escribo de amor, se supone. Se supone que tenemos una dosis de amor que habla de enamoramientos, de amistades. Me parece sensacional ese José Galante, ese Bauer y todo eso que se trama entre los amigos, que incluso no les podemos decir, ¿verdad, Alejandro? No podemos decir. No podemos decir qué hacen estos amigos. No ya mucho. Casi iba a caer yo en decir que casi son capaces de intercambiar a su propia sangre. No, sí, exacto. Es que, bueno, pero no lo digas así tantito. No lo voy a decir tanto así como lo dijiste tú, pero más o menos. Pero más o menos, exacto. Sí, la novela tiene pues mucho de intriga y mucho de las relaciones humanas. Hay historia de amor adentro, obviamente, tradicional entre un hombre y una mujer, entre dos amigos que se encuentran, comparten, que es la parte más robusta del libro, que comparten todo, el cariño por la ciencia, por la música, por la filosofía, y que están en un momento clave en la entreguerra en la República de Weimar. No saben lo que viene y no alcanzan a verlo más que en carne propia. Ese horror los alcanza.
Oye, ese horror que no deja de transitar de una época a otra, Alejandro, me pareció increíble de la novela, que van como suplantando las identidades o se van transformando, y es como si viéramos a los mismos personajes en otros tiempos y en otros espacios, ¿no? Es como si, a ver, cuenta, ¿qué ibas a decir? No, me encantó eso. También, como tú sabrás, pues tampoco el judío cree en la reencarnación. Bueno, el cristiano tampoco cree en la reencarnación. Solo en la resurrección, que es diferente. Es correcto. Y la resurrección de ciertos personajes, específicamente, pues lo que llaman ellos mismos Mesías, pues, ¿no? Pero esta es una novela que no sabemos si es de resurrecciones, de reencarnaciones o de reencuentros. Lo que sí sabemos es que las vidas se prolongan en la vida de los otros. Qué cosa más impresionante es porque a lo mejor nos debemos algo, Alejandro, y se va quedando ese pendiente y vuelve otra vez un poco este sentido de reencarnación hasta que eso no se sana a través de lo que tú has dicho, que es también un hilo conductor de tu novela, que es el amor, bueno, de tu trabajo. Sí. Cuando yo escribí esta novela fue hace ya algunos años. En ese momento yo lo que vi, lo que había, no me convencía. Lo que había, lo que estaba leyendo, lo que veía que había en tendencias, del mismo mundo donde yo me rodeaba, no me convencía. Y guardé esa novela muchos años. Fíjate. La guardé. Luego sucedió que empecé a escribir un nuevo texto. Bueno, escribo mucho y muchos textos, pero empecé a escribir un nuevo texto y ese texto me preguntó si el otro iba a ganar o si iba a guardar. Anda. Entonces ahí tomé la decisión de publicarla. Obviamente mi posición con respecto a lo que ha sucedido en Gaza es pública, yo lo he dicho muchas veces. Ahí hubo un genocidio, no se puede ocultar. Hay una grupo, una élite muy poderosa en Israel que ha tomado Israel, que no son todos los judíos, que es una élite muy particular, que es partidaria de ciertas cosas, que es extremista en ciertas cosas, y mi posición es pública, pero esta es una novela muy judía. Muy, absolutamente. Sí. Y de alguna forma explica los pueblos. Los pueblos no se pueden dar el gusto de renunciar a lo que ya han aprendido. No se pueden dar ese gusto, porque entonces viene la tragedia, porque entonces regresan las tragedias, porque entonces vivir se vuelve una tragedia. Y le pasa a los pueblos. Nadie habría pensado que el PRI iba a regresar, por ejemplo, y ve cómo nos fue. Entonces no regreses nunca a lo que ya dejaste. Y si en algún punto el pueblo de Israel pasó por una gran tragedia, que fue la que sucedió a la primera mitad del siglo XX, no debe condenar cualquier cosa que se asemeje a lo que ellos ya sufrieron. Y es algo que yo creo que va a pasar en algún punto, en algún momento, de parte del pueblo de Israel. Oye, querido Alejandro, a ver, aquí juega un elemento que me parece fundamental, que está, por supuesto, en la novela, sobre todo al principio con el rabino y su mujer, la fe. Esta fe que también se ha ido transformando, pero que originalmente implica un arraigo, y el que no es consecuente con ese arraigo, sucede que comete una traición, ¿no? Y como hay una escena maravillosa con la paloma, ¿no? Que es como, la paloma es la que recibe, ¿no? Yo no estoy traicionando a mi religión, sino que la paloma es la que está recibiendo esto que yo estoy forzado a hacer. ¿Qué tanto nos pasa eso y llevamos esta fe a los extremos de querer también proteger lo que nos dio identidad, pero a la vez no sé si esta carencia o esta insolvencia para reconocer que ya tampoco nos funcionan esos modelos, ¿no? Yo creo que Shabtai era un tramposo, ¿no? Pues sí. Shabtai Sevi es un personaje que existió en la vida real. En 1600, en la primera mitad de ese siglo, un rabino brillante se declara Mesías y entonces provoca un cisma en toda la diáspora. La diáspora es pues todo el regadero de judíos por el mundo. Entonces Shabtai Sevi de repente dice,
perdónenme, pero creo que soy el rabí, soy el Mesías. Y pues para los judíos, ellos están esperando pues que venga el Cristo, que los salve, que los rescate, que los lleve, como todos lo sabemos, que sería la segunda llegada de Cristo para los cristianos. Y entonces provoca una gran diáspora. Y muchos rabinos en toda la diáspora se dividen. Por ejemplo, hay uno que yo menciono, Moses de Gaza, que era un rabino muy poderoso, pues tenía una gran influencia en el norte de África, pero en realidad su influencia llegaba hasta Jerusalén, trascendía los Balcanes, todo donde estaba la parte más fuerte de la diáspora. Para entonces ya estaban expulsados de España, del Sefarad, y entonces este rabino provoca que muchos, fíjate nada más, familias abandonen sus bienes y entonces agarren los caminos para encontrarse con él, que está en ese momento en Tesalónica. Por eso el momento, en 1666, lo arrestan, porque un grupo de rabinos influyentes, poderosos, convencen al sultán que lo arresten, que lo detengan por charlatán. Y entonces el sultán sabe que es muy famoso este rabino, es el influencer del momento, digamos. Anda tú. El youtuber del momento. Y entonces le dice a Shabtai, oye, yo no me voy a pelear contigo, le dice Mehmed a Shabtai, le dice, pero, a ver, vamos a ponerlo muy fácil. O niegas tu fe, o te vamos a disparar flechas y de todas maneras tu Dios te va a salvar. Pues sí, pues si eres el bueno de la película, exacto, te vas a salvar. Y ahí entonces él renuncia a su fe. Pero cuando sale, como lo cuentas bien, cuando sale él de la casa del palacio, sale y entonces saca una paloma y la echa a volar. Sí, ¿qué tal eso? Y entonces dice, no, pues es que fue la paloma la que se arrepintió de su fe. Es que me pareció... Y es maravilloso. Es maravilloso. Tramposo. Oye, y esa negación persigue también un poco la novela, porque llegamos hasta Ana y José nuevos, contemporáneos, y un poco también es, pues te confieso que soy judío y a ver cómo nos toca, ¿no? Sí, porque acuérdate tú que es un siglo muy complicado para ser judío. El siglo XX es muy particular. No, bueno. El siglo XIX es un siglo para los judíos. El socialismo viene de ahí, muchas de las ramas las ideas, las nuevas ideas para las clases políticas, el pensamiento crítico, el pensamiento político, las nuevas corrientes, científico, la literatura, mucho viene de ellos, es muy robusto ideológicamente incluso. Y entonces provoca un gran movimiento que es muy poderoso en el mundo. En la República de Weimar, que es entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, ese entremundo que hay ahí, ahí entonces empieza a olerse lo que viene, pero no todos lo huelen, que es el Holocausto. Claro. Entonces, bueno, yo brinco ese periodo, no me meto mucho a él, sí, a pesar de que mi portada lo cita un poco, y me voy pues hasta la segunda mitad del siglo XX, a esta trama que ahora platicas. Me parece súper interesante. Alejandro, ¿cómo es que la ficción está entramada con la realidad en una denuncia que también creo que los escritores están un poco como buscando hacer y otro poco los lectores están queriendo ser cómplices de cómo nos explicamos la realidad a través de contar y rescatar esas historias? Es una gran pregunta, porque también asume que los lectores, y es la parte más importante, que los lectores quieren participar de la denuncia. Exacto. Y eso es fundamental. Creo que, por ejemplo, a mí me pasa mucho, te pasará también mucho a ti, que por primera vez, por ejemplo, en YouTube, tenemos la necesidad de explicarnos a la gente,
por primera vez. Qué locura, ¿verdad? Es como si estuvieras defendiendo una tesis cada vez que No, haces y un lo libro haces. y hablas, ¿no? Y lo haces. Acabas claro. teniendo que sobreexplicarte tú a ti mismo, casi. Totalmente. Justificarte. Claro. Cuando antes eran estos escritores míticos, ermitaños, inaccesibles, que no tenían que hablar, que solo Totalmente. entregaban sus palabras y sus letras y nadie cuestionaba nada. Te podía gustar o no, pero no tenían que defender nada. Y imagínate ahora eso mismo, pero en un periodista. No, brutal. Los periodistas no contestaban preguntas, no permitían que nadie los cuestionara, y ahora, al menos en mi generación, nos encontramos con que tenemos que dar respuestas y que tu vida, la manera en que tú vives, la manera en que te comportas, la manera en la que actúas, debe tener una relación con lo que dices. De otra manera, si tú te desvinculas como de lo que eres y lo que dices, se te va rápidamente a descubrir. Rápidamente. Y es un nuevo tiempo en donde la transparencia, creo yo, opera y vincula a los que escribimos con las audiencias. Y me parece que es un momento glorioso en ese sentido, ¿no? Sí, y es que hay que encontrar también la oportunidad, ¿no? Tiene que servir para algo. Oye, no hemos hablado de una cosa fundamental, que son los vendedores de almas. ¿Quiénes son los vendedores de almas? Es esta gente de segunda, es esta gente a la que se le puede comprar el alma con tal de que tenga un trabajo, un destino, un posible futuro. Sí, el término es decimonónico, de almas, para referirse a los trabajadores. Exacto. Sí, compro y vendo almas, es una idea tremenda. Muy de la literatura rusa, yo lo menciono. Los vendedores de almas son dos hombres que se encuentran en el camino, que la vida los acerca y les permite conocerse bien a fondo y quererse y acompañarse en un tramo importante de sus vidas hasta el final. Y los vendedores de almas... ¿Y qué final? Y los vendedores de almas es al mismo tiempo la actitud de estos dos hombres buenos frente a su negocio. Su negocio es comprar y vender trabajadores, llevarlos a distintas partes, sin saber que al mismo tiempo están construyendo las carreteras del mal. Al mismo tiempo están construyendo los caminos de su propia perdición. Eso es lo más terrible, ¿no? Sí, y aparte me encantó la metáfora, porque el alma se puede corromper, ¿no? Tan fácilmente, igual no la podemos ver, tocar, pero hay algo que puede atravesar el alma que la corrompe. Pues parte de la idea misma de qué es el alma, ¿no? Y de si tal cosa existe y cómo existe en nosotros, dónde está, nos habita, es parte de nosotros, es la lengua, es nuestro pensamiento, ¿qué es? Es la palabra. Es la expresión no sabemos, es claro. Animae, ¿no? Sí, es esto claro. que somos individuos animados, Alejandro. Sí, y que tenemos que marcar una diferencia con el resto del mundo animado, porque los animales no tienen alma y nosotros sí, entonces... Claro. Sí. Y la literatura es una expresión fantástica de esa capacidad que tenemos de imaginar, de crear, de sentir, de expresar mucho más allá que nuestra propia animalidad. Sí. Que bastante salvajes somos, también, querido. Muy, muy salvajes. Podemos ser, una frase que exploto mucho, que exploro mucho, es la tragedia del mundo. Y la uso mucho en toda la novela. Porque el mundo siempre va a estar empujando hacia una tragedia. El mundo, de manera natural, siempre está llevando a la tragedia. Sí. Y bueno, hay gente que se le atraviesa y es una lucha permanente evitar la tragedia. Claro. El mundo va a la tragedia, ahora mismo. Y hay gente que tiene que hacer todo para evitarlo. Por fortuna, hasta hoy, la gran tragedia en algunos momentos se detiene por la voluntad de muchos. Pero no sé como si nosotros que estamos aquí, ¿sí? Todavía creyendo que hay esperanza. Yo vi por allá que hicieron una cosa muy gris, que me pareció muy fea, que está por ahí, y que dije, es que el mundo está gris, está triste. ¿Cómo han hecho esta estructura tan triste y tan gris? Y también dije, pues es que así, Alejandro, está el mundo gris. Y nosotros que leemos y que defendemos los libros y la literatura, tal vez estamos queriendo poner un poquito de color y de esperanza. Pues quizá, ojalá y lo logremos, ojalá. Bienvenido a Charlas con Café, felicidades Encantado. por este librazo
aquí está ya lo vieron, Alejandro Páez Varela, Los Vendedores de Almas, está ya en todos los Ambros del país. Un aplauso, por favor, Alejandro, que se oiga que tenemos aquí audiencia, gente, todos muy clavados en la conversación. Gracias, bienvenidos siempre a Charlas con Café. Estamos aquí en la FIL Guadalajara, esta fiesta de las y los lectores que no para, que apenas empieza. Estamos en este día 1. Bienvenidos siempre a Sanborns, a la casa de todos los mexicanos. Nos vemos en la próxima.